¿Qué es el derecho natural? Bueno, pues vamos a empezar por definir más o menos qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, forzan el cumplimiento de estas mismas normas con una finalidad de justicia y orden en las relaciones sociales. Esto es lo que es el derecho en general. Ahora, estas normas que conjuntamente hacen el derecho pueden ser escritas, orales, transmitidas tradicionalmente, son entendidas por los miembros de una comunidad y su cumplimiento es obligatorio para todos. Por ello hay sanciones para quien no las cumpla. El derecho, cuando corresponde a la naturaleza humana, es un elemento de paz social, de arraigo de costumbres y de desarrollo humano. Pero hay normas que pueden ser injustas, opresivas, y aún así pretenden imponerse y se aplican. Esto es una contradicción que veremos cómo podemos explicar. Bueno, el derecho tiene una primera clasificación para ir entendiendo que es en derecho natural y derecho positivo. Comenzaremos por el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas que hacen la legalidad. Normas que ya están en leyes, hechas por un legislador y que son vigentes en un tiempo y en un lugar determinados. Que en teoría debería consagrar, reconocer, respetar los derechos humanos fundamentales. Debe ser este derecho escrito, estas leyes, las que conserven la paz en la sociedad. Estas leyes deben corresponder al derecho natural. Vamos llegando ahí. El derecho natural, por otro lado, no depende de ley alguna para existir en la persona, simplemente existe en el ser humano y en la sociedad. Este derecho natural es el que surge de la propia naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza de un ser es aquello sin lo cual no existiría como tal. Por lo tanto, si nos quitan este derecho natural, esta parte de nuestra naturaleza humana, no seríamos humanos. El ser humano posee un intelecto, voluntad, libertad. Tiene una conciencia que es universal a todos los pueblos de la historia. Y esta conciencia tiene un sentido siempre de justicia. La justicia es universal, siempre y en todo lugar ha existido. Ahora, ¿qué es la justicia? Según los romanos, es dar a cada quien lo que le corresponde. La percepción natural de bien y mal hace que la primera norma natural existente en el ser humano es haz el bien y evita el mal. Sin embargo, hay leyes que se alejan o contradicen esta naturaleza, contradicen el derecho natural y por supuesto siempre la consecuencia ha sido la resistencia del ser humano. Siempre frente a una legislación, frente a un derecho, frente a una ejecución mala de una ley, el ser humano se resiste. En toda la historia humana siempre se ha resistido, ya sea con una protesta, reclamo, desobediencia o incluso llegando a la violencia en revoluciones y cuestiones que la historia escribe claramente. Siempre frente a una injusticia el ser humano se rebela. ¿Por qué? Porque va contra su propia naturaleza. Del derecho natural hay personas que se oponen a su mera existencia, dicen no existe. Consideran que cada tiempo y lugar tiene unas circunstancias que deben ser reguladas por los seres humanos en ese momento, otorgándole a la razón la total prevalencia sobre cualquier otra norma. Entonces, confiaremos en la inteligencia humana. De acuerdo. Entonces, lo que en ese momento diga el legislador, el poderoso, el rey, el cacique o el propio pueblo será lo válido. Y se confía en lo que ellos digan, sin tener un referente claro ni en la justicia ni en el derecho natural al que niegan. Y esto surge desde la propia Ilustración a mediados del siglo XVIII con el encumbramiento de la diosa razón que niega cualquier vinculación del ser humano con cualquier norma que no esté claramente perceptible por los sentidos. Y entonces se desarrolla el positivismo y el derecho positivo que emana y estas leyes, algunas son inocuas, algunas son buenas, pero poco a poco, al estar desvinculados de la naturaleza humana, empiezan a tener consecuencias muy graves, sobre todo en Europa Occidental. A partir del siglo XX, al decretar muchos juristas, sobre todo Europa Occidental, franceses, alemanes, la inexistencia de un derecho natural, pues surgen legislaciones que tienen su legitimidad basada en lo que dijo el Führer
o lo que sea, el Comintern soviético, los totalitarismos, el fascismo, el nazismo, el comunismo y sus gravísimos excesos que explotaron en la Segunda Guerra Mundial, dieron cuenta de que el positivismo, la ley por la ley, no tenía sentido. Podemos hablar del derecho natural en tres órdenes o dimensiones. La primera es lo universalísimo, exagerando un poco lo que es universal para todos. Por ejemplo, como les decía, la mera conservación, el instinto de conservación, hace el bien y evita el mal. Es un principio que no tiene nada que ver con moralidad, con religión, es un principio universal del ser humano que no puede contradecir ninguna ley. Después, los que se derivan de esos universales, pues ya son ciertas normas que ya están más claramente definidas. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás, ¿no? Ya hay normas que siguen siendo universales, pero que ya tienen algo más abstracto, menos abstracto y más concreto. Y el tercer orden son aquellos que ya son más separados de los universales, se aplican conforme a ciertas circunstancias, porque las sociedades cambian y se hacen adaptaciones, pero son en las formas, no en el sentido profundo. Por ejemplo, las relaciones que se tienen ahora por internet, ¿no? Pues antes, ¿cómo se iban a legislar o a normar? Bueno, pues mientras no contradigan el sentido de respeto, de verdad y todo eso, bueno, pues se adaptarán estas normas a los universales. El derecho en sí puede ser bueno, puede ser malo o indiferente. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, pues si está ordenado a la naturaleza humana, respeta la libertad, las aspiraciones humanas, sus creencias, es un derecho que va a funcionar ordenadamente. Pero si contradice esta naturaleza humana, esto siempre va a ser evidente y notorio. Las tiranías, las dictaduras, claramente se sabe cuando afectan a la naturaleza humana. Y entonces es un derecho, una ley, un sistema, un estado, que debe ser eliminado o reformado. Y eso lo hace el ser humano constantemente. Y por otro lado hay unas que son indiferentes, de simple orden, como las de tránsito, por donde se circula, si la luz roja es para detenerse, una serie de normas que son indiferentes, no son buenas ni malas, simplemente contribuyen al orden y la paz social. También hay quienes confunden el derecho natural con la religión, para bien y para mal. Pero entre ellos, tanto el derecho natural como la religión, tienen esferas diferentes. No son lo mismo, ni tienen que estar sujetas la una a la otra. La naturaleza humana siempre ha sido la misma. Desde los primeros seres humanos hasta el día de hoy, pasando por todas las civilizaciones en toda la geografía mundial, pero siempre se puede observar que el ser humano tiene una resistencia cuando las leyes, cuando el Estado, cuando el gobierno es inhumano, cuando es antinatural y cuando no lo es. Y es entonces cuando se observan el desarrollo y el crecimiento humano, cuando el derecho corresponde al derecho natural. El otro es un derecho inhumano, un derecho antinatural. Una de las cosas que sucedió en el siglo XX es que a principios el auge del positivismo pues era muy fuerte. Todo mundo consideraba que pues, el ser humano podía hacer las cosas muy bien sin depender de ningún otro lazo, ¿no? Ni su propia naturaleza, que pues costaba reconocer y entender. Sin embargo, surgen legislaciones como las nazis, que dentro de la ley estaban profundamente un ataque a la humanidad. Tan es así que en la ley estaban los campos de exterminio, de concentración, en esta guerra que se atacó directamente a la vida del ser humano, que se exterminó a poblaciones enteras, que se destruyó a civiles indefensos. Bueno, esto, cuando pasaron esos humos, obligó a replantear todo. Hubo un jurista alemán de apellido Radbruch, que tuvo cierta congruencia, porque antes de la guerra pues era totalmente positivista y escribió a favor y con una lógica bastante sensata. Sin embargo, cuando sucede la terrible crisis del nazismo, Radbruch tiene que reflexionar y decir, bueno, es que las leyes que pensamos que el ser humano podía hacer son totalmente inhumanas. Y entonces cuando él empieza a entender que existe un derecho natural. Y me permito citarlo. Escribió: ahí donde no se aspira a la justicia, ahí donde la igualdad que constituye el corazón de lo justo es desconocida, conscientemente en la creación del derecho positivo, la ley así impuesta no solamente es un derecho injusto, sino más bien carece de la esencia de lo jurídico, es decir, le niega incluso ser jurídico a esas leyes. De hecho, el positivismo
con su convicción de que la ley es la ley, dejó totalmente indefensos a los juristas alemanes en contra de las leyes arbitrarias que tenían contenido criminal. Es decir, se les rompe el argumento, la ley es la ley, pues sí, será la ley, pero es totalmente inhumana y es inaplicable. La reacción universal que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue voltearse a ver los países, los gobiernos, los unos a los otros, y en el marco de la Organización de las Naciones Unidas surge la idea de redactar qué sí son los derechos humanos, y surge la Carta Universal de los Derechos Humanos. En ella se redacta con ciudadanos, diplomáticos, juristas, filósofos de todo el mundo qué son los derechos humanos, que tienen que estar atenidos los derechos humanos fundamentales al derecho natural. Y es cuando se escriben y se ponen ya como derecho positivo de aplicación universal estos derechos humanos. Los derechos humanos, derecho a la vida, libertades diversas de asociación, de expresión, de nacionalidad, de incluso de estar conforme con el propio gobierno, esto corresponde al derecho natural. Esté o no en una ley, esté o no en una legislación en un estado, sea aplicada esa legislación o no, si ese derecho no corresponde con la naturaleza humana, debe reformarse, debe eliminarse. Es por ello la trascendencia de este derecho natural que corresponde a nuestra naturaleza humana, que no debemos perder de vista en todas las decisiones de orden político, en toda la convivencia social, en todas las relaciones entre las naciones, que el derecho natural no se puede modificar, es universal y está dentro de la naturaleza de cada uno de los seres humanos.